Noches a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más en De Zurda Revolución en Radio. Hoy compartiendo con el abogado penalista Maynor Berganza. Maynor, bienvenido a De Zurda. Hola, estimado profesor Héctor, qué alegría de saludarte y dirigirme a toda la audiencia de Zurda Radio, nacional e internacionalmente. Bueno, Maynor, en esta noche queremos conversar sobre la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo de Empleados y Exempleados Públicos. ¿Qué nos puedes decir sobre ANAPEP? Bueno, a lo largo de estos casi 2 años de batalla, han ocurrido algunas cuestiones dentro del proceso jurídico penal que se planteó en contra de ellos. Lo recordará la audiencia que presentamos una querella, alrededor de 48 asociados, presentamos esa querella y la juez del juzgado duodécimo de primera instancia penal le dio trámite a nuestra querella. Nos sorprendimos mucho porque las resoluciones fueron fuertes, digamos. Se ordenó al Ministerio Público arrancar con la investigación y se nos hizo el requerimiento de que los asociados tenían que unificar su personería. Lo que pudimos hacer, todos estuvieron de acuerdo en firmar mandatos judiciales con el objeto de que se pudiera representar a los interesados ahí en el proceso y empujar la investigación. Luego que llegamos al Ministerio Público, también nos sorprendimos porque fue nombrada la fiscalía que tenía hace 2 años un nombre algo extraño, se llamaba Unidad de Reacción Inmediata, a donde nos enviaron. En efecto, hubo una reacción inmediata porque nos pidió la fiscalía que cada ciudadano que estaba reclamando la devolución de su dinero aportado, en muchos casos por más de 30 años, nos pidió la fiscalía que suscribiéramos actas notariales de declaración jurada donde cada quien indicaba bajo juramento la cantidad de dinero que le había entregado a la asociación y su requerimiento de que le fuera devuelto el dinero. En algunos casos también hubo, digamos, algunos beneficiarios cuyos familiares ya habían fallecido y lo que estaban pidiendo era que les pagaran eh, el, mm, el pago post-mortem al que se ha comprometido la ANAPEP como un acto de solidaridad y correspondencia con los asociados. Es decir, las contribuciones tienen como objeto precisamente crear un fondo de solidaridad con cada quien de los contribuyentes para poderles aportar, em, para poderles pagar esa, ese beneficio post-mortem. Sin embargo, la fiscalía fue dándole largas a la situación, en especial porque ocurrió un pequeño inconveniente procesal cuando la juez del caso empezó a darle trámite a todos estos actos de investigación, incluyendo la solicitud del Ministerio Público para que se le autorizara a pedir información a los bancos. En ese momento, la representante legal de ANAPEP hizo un acto eh, se opuso a que la señora juez continuara conociendo de este caso, hizo una recusación. Y entonces, cuando nosotros vimos que la señora juez no aceptó la causal que invocó la ANAPEP para recusarla, comprendimos que la juez estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias en contra del poder político que representa ANAPEP, derivado de sus aliados que tienen, digamos, cargos de representación política en el país y que son ellos quienes dirigen esta entidad. No debemos olvidar que dentro de las grandes acciones que llevamos a cabo está también la de requerirle al señor
registrador de las personas jurídicas que también pudiera establecer la ilegalidad que tenía esta entidad en su inscripción. Y efectivamente pudimos avanzar en esa parte. Sin embargo, luego de que ANAPEP observó que la señora juez no le era proclive y no iba a estar dispuesta a complacerle en todas sus exigencias, entonces estuvo de acuerdo en que pudiéramos tener audiencias de conciliación con ellos. Y entonces se fueron programando y reprogramando estas audiencias de conciliación. Para una audiencia nombraron a un abogado, luego manifestaron que el abogado los había abandonado, nombraron a otra persona y así se fue yendo hasta en 5 ocasiones se han fijado estas audiencias, pero lo que nos trajo con mucha sorpresa y nos hizo tomar la decisión de volver a tener esta información para los interesados en resolver este problema, es que cuando se iba a desarrollar en la quinta oportunidad la convocatoria para tener esa audiencia de conciliación y que se comprometieran a devolvernos nuestro dinero, pues súbitamente fuimos informados que las autoridades del Ministerio Público habían desmantelado la unidad de reacción inmediata. Nosotros en el origen de la problemática creíamos que era de buena fe por parte de la fiscal general de la República haber creado esta fiscalía y enviar nuestro proceso para ese lugar para que se le diera celeridad a la solución, pero hoy por hoy lo que hemos descubierto es que cuando ya los habíamos logrado acorralar para tener una audiencia de conciliación y estudiar las posibilidades de que le devolvieran el dinero a nuestros agremiados, pues simplemente desmantelaron la fiscalía. Nosotros creemos que con esta acción el Ministerio Público hace complicidad con estas personas que han saqueado los fondos de los contribuyentes. Y digo eso porque los fondos todavía no se sabe dónde están y entonces uno puede pensar que después de estar reclamando la información de dónde están los fondos y ocultarlos, la única conclusión a la que podemos llegar es que se han robado los fondos. Bien, el punto es que a esta fecha, después de 10 días de haber desmantelado la unidad de reacción inmediata, todavía no nos han notificado a nosotros de que se haya nombrado unas nuevas autoridades en esta fiscalía. Nosotros queremos hacer compromiso público aquí a través de este video que vamos a estar el día lunes personalmente informándonos directamente en la fiscalía donde se encuentra la unidad de reacción inmediata del Ministerio Público o donde se encontraba para saber si ya existe un nuevo personal y conocer de la reprogramación de la fecha de conciliación. Es cuanto puedo yo informar de momento, amigo Héctor. Esto es de Zurda, Revolución en Radio, conversando con Maynor Berganza. Maynor, ¿cuál es el promedio de edad de los reclamantes? Porque hay un promedio de edad, me estás planteando de que estas personas llevan 30 años aportando a la ANAPEP, pero nunca han asistido a una asamblea, no conocen quiénes son la junta directiva, no conocen quién es el gerente. ¿Cuál es el promedio de edad de estas personas y por qué estas personas están exigiendo este derecho de que se les devuelva el dinero, porque ese dinero es un aporte que han hecho durante muchos años, ¿no? Sí, en efecto, la gran mayoría de contribuyentes llevan más de 30 años contribuyendo y el promedio de las edades que se ven ahí entre los afiliados, pues son superiores a los 65 años. De las personas que están luchando aquí en este equipo, tenemos personas que ya, incluso algunos tienen más de 80 años, les cuesta mucho caminar y no obstante esas limitaciones que ellos tienen, han tomado las calles en varias oportunidades para manifestar su rechazo y la incompetencia del Ministerio Público para proteger sus derechos que son o están evidentemente violentados. La ANAPEP
tuvo una creación más o menos en el año de 1990 y luego tuvo una modificación de sus estatutos en una forma muy irregular. Se inscribieron esas modificaciones hasta 14 años después. Y bueno, nosotros creemos que esas modificaciones las hicieron precisamente para quitarle el derecho a los asociados contribuyentes a poder estar en las asambleas y se reservaron el derecho de estar en las asambleas generales solo aquellos que eran los socios fundadores. Y entonces son ellos los que toman las decisiones de dónde colocar estas grandes cantidades de dinero. Se cuentan ya por millones el monto que se ha logrado acumular y no sabemos en qué banco, si están o no están. En el mes de noviembre de hace 2 años, en época de la pandemia, la representación legal, un grupo de ellos, de miembros de la junta directiva y sus representantes legales, se presentaron ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República a pedir que les dieran una porción del presupuesto nacional porque se habían fallecido una cantidad grande de asociados y habían tenido que pagar todas esas pensiones post-mortem y se habían quedado desfinanciados. Ese fue el gran hecho que motivó la preocupación grande de pensar que la ANAPEP había desfalcado los fondos de los contribuyentes. Y desde ese momento empezamos a luchar porque no hemos podido acudir a ninguna de las asambleas generales anuales porque nos vedan el derecho de estar presentes. Y bueno, entonces estamos esperando que hayan estas audiencias de conciliación para ver si logramos rescatar las contribuciones de las personas que están asociadas por acá, pero de repente ya llegó el momento de retomar el movimiento para que espacios más grandes de personas se sumen y reclamen la rendición de cuentas que debe ofrecer ANAPEP. Minor, ¿están convocando alguna asamblea a los asociados y beneficiarios de ANAPEP? ¿Cómo está el proceso de organización? Porque entiendo que la vía jurídica ahorita está en un punto en donde el Ministerio Público prácticamente se hace de la vista gorda con esta investigación, elimina esa Fiscalía de Acción Rápida y entonces ustedes se quedan parados o se quedan como hace 2 años, ¿no? Sin nada en las Sí, manos. ¿Cuáles son las sí. acciones que van a tener? Bueno, nosotros quisiéramos en principio informarle a todos los asociados que nosotros vamos a seguir dando la batalla. Por supuesto, aquí en este esfuerzo que yo acompaño, no están la totalidad de agremiados. ¿Y por qué no están? Porque ANAPEP ha tendido una serie de líneas de trabajo, unas tretas para distraer a las personas. Lo que hace es que hace llamadas telefónicas y le ofrece cantidades más o menos por la mitad de lo que le corresponde tanto a los asociados como a los beneficiarios de asociados fallecidos, y a algunos de ellos han aceptado y les han devuelto su dinero. Entonces ellos se han retirado de la lucha. Les ha servido, digamos, como una forma de paliar la situación de crisis. Yo creo que esa situación se está retomando nuevamente como una cuestión crítica y yo no dudo que a nuestra convocatoria para apersonarnos al frente del Ministerio Público, muchos asociados que aunque no estén integrando nuestros esfuerzos de acción penal, pues van a llegar al frente del Ministerio Público a reclamar que ya haya una investigación seria y formal en este desfalco que seguramente ha cometido ANAPEP. Minor, ¿y se han acercado a algún diputado, a la Comisión contra la Corrupción, o cómo ha estado funcionando este ejercicio? La Procuraduría de Derechos Humanos, tengo entendido que tiene un expediente abierto contra ANAPEP, pero no pasa nada. ¿Qué hacer ante Sí, los funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos eran asiduos acompañantes a los movimientos que organizaba ANAPEP. Pero a partir de que llegó el actual procurador de los derechos humanos,
todo ese respaldo se ha visto desvanecido. Lamentamos mucho que el licenciado Córdoba, actual procurador de los derechos humanos, no haya mantenido la actitud de acompañamiento de sus procuradores a estas luchas que son luchas de personas de la tercera edad. La mayoría de ellos son arriba, son personas que tienen más de 60 años y hay muchísimos casos de gente que ya tiene 80 años y siguen luchando. Esta oportunidad que me da de zurda me permite utilizar la plataforma para poder pedirle al doctor Córdoba que regrese a la atención de sus procuradores de derechos humanos para que nos puedan seguir acompañando en los movimientos que hacemos, especialmente en esta convocatoria frente al Ministerio Público que estamos tratando de llevar a cabo en los próximos días. En cuanto a la Comisión contra la Corrupción, nosotros hemos tenido siempre un problema, Héctor, y lo manifestamos por acá, y es que la ANAPEP es una entidad de derecho privado, no es una empresa, es una asociación civil, pero ellos se encajonan en que siendo una entidad de derecho privado, una asociación civil, tienen el derecho de no ser auscultados por la Contraloría General de Cuentas. Y entonces, esa parte nos ha impedido poder lograr que funcionarios públicos que atienden estos casos donde se están distrayendo fondos públicos y se están malversando, puedan ingresar y también realizar investigaciones. El diputado Cristian del partido, eh, olvidé de momento el partido que Creo. ampara, es el partido Creo. Él en alguna ocasión se presentó ahí al frente de las oficinas de ANAPEP, pero no pasó de ser una mera visita y de repente un espacio de publicidad para él, pero requirió al Ministerio de Finanzas Públicas que le informara cuál era el mecanismo del situado de los fondos a esta entidad y él manifestó que le habían informado que más o menos una cantidad de 19,000 personas habían autorizado a que se les hicieran descuentos en el Ministerio de Finanzas Públicas y se depositaran en cuentas de ANAPEP. Esa parte no se la hemos presentado al actual ministro de Finanzas, pero creemos que el Ministerio de Finanzas Públicas está haciéndose cómplice del desvío de estos fondos, que si bien es cierto, son fondos del salario de los trabajadores, eh, están, bueno, permitiendo que la estructura del Ministerio de Finanzas Públicas sea utilizada para generar estos desfalcos. No hemos visitado al ministro de Finanzas Públicas actual, pero creo que en esa vía y en esa dirección iríamos. Le anunciamos también al comisionado contra la corrupción del gobierno de la República de Guatemala, que lo vamos a visitar para que conozcan de estos hechos y nos permitan encontrar una mesa de diálogo y negociación con el Ministerio de Finanzas Públicas para que a través de una colaboración en la investigación que ellos tengan se conozca cuánto dinero le ha depositado el Ministerio de Finanzas Públicas a las cuentas de ANAPEP. Pensamos que ese acto es osado de nuestra parte y lo vamos a llevar adelante. Excelente, excelente. Esto es de Zurda Revolución en Radio, conversando con Maynor Berganza. El caso ANAPEP es un caso muy sonado. Estamos hablando de más de 19,000 asociados a nivel nacional. Estamos hablando que se paga una cuota mensual de 60 quetzales.
Si hacen una multiplicación seria, se van a dar cuenta de cuánto dinero mensualmente está recibiendo esta asociación y resulta que los beneficiarios pasan de 4 a 5 años para poder cobrar ese seguro póstumo. Definitivamente vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Maynor, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es tu mensaje para los asociados y beneficiarios de ANAPEP? Bueno, que si bien es cierto, los ciudadanos que decidieron optar por estar trabajando en este espacio que nosotros creamos para reclamar la devolución de las aportaciones a la ANAPEP, yo creo que es un buen momento para que retomemos la unidad de todas las estructuras, de todos los asociados, que si bien no se han podido integrar por acá, podríamos encontrar la forma de aglutinarlos en este esfuerzo o de generar otros espacios para que también puedan accionar en contra de la ANAPEP. Es un llamado que les hago a estar atentos a la próxima convocatoria general que vamos a hacer frente a las instalaciones del Ministerio Público. Muy amables. Esto es de Zurda Revolución en Radio. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por el espacio, profesor Héctor.